Vamos a realizar ejercicios de representación gráfica de funciones con valor absoluto. Empezaremos representando gráficamente la función y igual a valor absoluto de x cuadrado menos 4x más 3. Esta es una función muy fácil de representar porque x cuadrado menos 4x más 3 es una función polinómica de segundo grado que ya sabemos que su representación gráfica es una parábola. Tendríamos que entonces representar la parábola y la parte que esté por debajo del eje x la dibujamos de forma simétrica por encima del eje x. Recordemos que el valor absoluto de x es menos x si x menor que 0 y x si x mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x cuadrado menos 4x más 3 sería menos, entre paréntesis, x cuadrado menos 4x más 3 si x cuadrado menos 4x más 3 es menor que 0 y x cuadrado menos 4x más 3 si x cuadrado menos 4x más 3 mayor que 0. Para saber en qué puntos la gráfica está por encima o por debajo del eje x, resolvemos la ecuación x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0 y obtenemos que en los puntos x igual a 1 y x igual a 3 es donde se produce el cambio de signo de la función. Y después de estudiar un punto de cada uno de los tres intervalos en los que los valores 1 y 3 dividen en la recta real, obtenemos que a la izquierda del 1 la función es mayor que 0, entre 1 y 3 es menor que 0 y a partir del 3 también es mayor o igual que 0. Por lo tanto, la función original podríamos poner que es menos x cuadrado más 4x menos 3 si x pertenece al intervalo abierto 1, 3 y x cuadrado menos 4x más 3 si x pertenece al intervalo semicerrado menos infinito 1 unido al intervalo semicerrado 3 infinito. O lo que es lo mismo, podríamos decir que es x cuadrado menos 4x más 3 si x es menor o igual que 1, menos x cuadrado más 4x menos 3 si x está entre 1 y 3 excluidos, y x cuadrado menos 4x más 3 si x es mayor o igual que 3. Estudiaremos la función sin valor absoluto, la función y igual a x cuadrado menos 4x más 3, que se trata de una parábola, y luego la parte de la gráfica que se encuentre por debajo de x, del eje x, la dibujaremos de forma simétrica por encima de dicho eje. Bueno, el dominio de una parábola, de una función polinómica de segundo grado es un conjunto de los números reales. Al obtener las funciones f de menos x cambiando en la función original la x por menos x y la función menos f de x cambiando de signo a la función original, observamos que no hay ningún tipo de relación entre dichas funciones, es decir, f de x no es lo mismo que f de menos x y f de menos x no es lo mismo que menos f de x. Por lo tanto, no hay ningún tipo de simetría. Para calcular los puntos de corte con los ejes, empezando con el eje x, le asignamos ahí el valor 0 y resolvemos la ecuación x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, obteniendo los valores 1 y 3. Por consiguiente, los puntos de corte con el eje x serían el 1, 0 y el 3, 0. Y con el eje y le asignamos a x el valor 0, obteniendo y igual a 3. Por lo tanto, el punto de corte con el eje y sería 0, 3. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos, calculamos la primera derivada, 2x menos 4, la igualamos a 0 y obtendríamos x igual a 2. Observamos que la primera derivada a la izquierda del 2 es negativa, por ejemplo en el 0, y a la derecha del 2 es positiva, por ejemplo en el 4. Por consiguiente, la función es decreciente en el intervalo menos infinito 2 y creciente en el intervalo 2 infinito. Además, en x igual a 2 hay un mínimo. Y para calcular la ordenada del punto, sustituimos x igual a 2 en la función original, obteniendo el valor menos 1. Es decir, el mínimo está en el punto 2 menos 1. Para estudiar la concavidad y convexidad y los puntos de inflexión, recordemos la segunda derivada, que es igual a 2, es decir, es siempre mayor que 0, y por lo tanto la función es convexa en toda la recta real. Asíntotas no tiene. Representamos la función, sabemos que tenía un mínimo en el punto 2 menos 1, sabemos que los puntos de corte con los ejes eran el 1, 0, el 3, 0 y el 0, 3. Con estos datos son suficientes para representar la parábola. Y luego la parte que está por debajo del eje X la dibujamos de forma simétrica por encima del eje X para obtener la gráfica de nuestra función original, o sea, la gráfica de la función valor absoluto que nos daban originalmente. Vamos ahora a representar una nueva función igual a x cuadrado menos 4 por el valor absoluto de x más 3.
Recordando una vez más que el valor absoluto de x es menos x y x menor que 0 y x mayor que 0, resultaría que la función original sería x cuadrado más 4x más 3 si x es menor que 0 y x cuadrado menos 4x más 3 si x es mayor o igual que 0. Vamos a representar las dos parábolas de forma independiente, teniendo en cuenta que la segunda rama, la de x cuadrado menos 4x más 3, la hemos representado en el ejercicio anterior. Por lo tanto, ahora solo vamos a representar la rama de arriba, es decir, la rama de la función y igual a x cuadrado más 4x más 3. El dominio son todos los números reales, no hay simetrías porque al calcular las funciones f de menos x cambiando la x por menos x o menos f de x cambiando la función original de signo, no observamos ningún tipo de igualdad entre ellas. Los puntos de corte con los ejes, empezando con el eje x, le asignamos ahí el valor 0, resolvemos la ecuación x cuadrado más 4x más 3 igual a 0 y obtendríamos x igual a menos 1 y x igual a menos 3. Es decir, los puntos de corte con el eje x serían el menos 1, 0 y el menos 3, 0. Con el eje y le asignamos a x igual a 0 y tenemos y igual a 3, obteniendo el punto de corte 0, 3. Para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y los mínimos, calculamos la primera derivada, 2x más 4, la igualamos a 0, obteniendo el valor x igual a menos 2. Por consiguiente, la función es decreciente en el menos infinito menos 2 y creciente en el menos 2 infinito. Podemos tomar, por ejemplo, en el intervalo menos infinito menos 2 el valor menos 4 y observamos que la primera derivada es negativa. Y en el intervalo menos 2 infinito, por ejemplo, el valor 0 y observamos que la primera derivada es positiva. Por consiguiente, la función es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2 y creciente en el intervalo menos 2 infinito. Y además, en x igual a menos 2 tiene un mínimo porque pasa de decrecer a crecer. Y para calcular la ordenada de ese punto, la sustituimos en la función original, en x cuadrado más 4x más 3, obteniendo, por lo tanto, que hay un mínimo en el punto menos 2 menos 1. Para estudiar la concavidad y la convexidad y los puntos de inflexión, calculamos la segunda derivada, que es igual a 2, que es mayor que 0, por lo tanto la función es también convexa en todo su dominio, en toda la recta real. No tiene asíntotas. Y ahora vamos a representar las dos ramas conjuntamente. La rama verde igual a x cuadrado menos 4x más 3 es la que representamos en el ejercicio número 1. Y la rama azul igual a x cuadrado más 4x más 3 es la que acabamos de representar. Si recordamos, la rama azul estaba definida para los valores de x menores que 0 y la rama verde estaba definida para los valores de x mayores que 0. Por lo tanto, la función original es la que muestra la imagen de la derecha. Por último, vamos a representar la función igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Recordemos una vez más que el valor absoluto de x es igual a menos x y x menor que 0, o x y x mayor o igual que 0. Por lo tanto, nuestra función quedaría logaritmo neperiano de menos x si x es menor que 0 y logaritmo neperiano de x si x mayor o igual que 0. El dominio son todos los números reales menos el 0. ¿Por qué? Recordemos que no existen logaritmos de números negativos ni del 0. Si calculamos las simetrías y obtenemos la función f de menos x, cambiando la función original x por menos x, y teniendo en cuenta que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x, obtenemos que la función original y la función f de menos x son iguales. Y por lo tanto, podemos hablar de una simetría con respecto al eje de ordenadas, es decir, una simetría par. Los puntos de corte con los ejes, empezando con el eje x, le asignamos ahí el valor 0, resolvemos la ecuación logaritmo neperiano del valor absoluto de x igual a 0, es decir, recordando que el logaritmo neperiano de 1 es 0, el valor absoluto de x tendría que ser 1, y por lo tanto x podría ser más o menos 1. Por consiguiente, los puntos de corte con el eje x serían el 1, 0 y el menos 1, 0. No hay punto de corte con el eje y porque la función no está definida en x igual a 0. Para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos, calculamos la primera derivada. Puesto que tiene dos ramas, tenemos que calcular la derivada de las dos ramas y en ambas ramas la derivada es 1 partido por x. Además, hay que recordar que la función no está definida en el 0. Observaríamos que a la izquierda del 0 la primera derivada es negativa, por consiguiente en el intervalo menos infinito 0 la función es decreciente, y a la derecha del 0 la primera derivada es positiva y por consiguiente la
la función en dicho intervalo sería creciente. No hay un mínimo en el x igual a 0 porque el 0 no pertenece al dominio de la función, es decir, la función no está definida en el 0. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión, calculamos la segunda derivada, también tenemos que calcularla en las dos ramas, en ambas nos da menos 1 partido por x cuadrado, repito, la función no está definida en el 0, y observaríamos entonces que la segunda derivada es negativa siempre, tanto en la primera rama como en la segunda rama. Por consiguiente, la función es cóncava en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 0 infinito. Y por último, calculamos las asíntotas. No tiene asíntotas horizontales porque el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito en ambos casos me da infinito y tendría que dar un número real. Tiene una asíntota vertical en la recta x igual a 0, porque el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando tiende a 0 por la izquierda de la función, en ambos casos me da menos infinito. Por consiguiente, hay una asíntota vertical en x igual a 0 y no tiene asíntotas oblicuas. Recordemos que una asíntota oblicua es del tipo i igual a mx más n, siendo m un número real distinto de 0 y en ambos casos, en el caso del límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función partido por x, en ambos límites me da 0, tendría que ser un número real distinto de 0. Para representarla, lo único que conocemos es la asíntota vertical, la recta x igual a 0, y los puntos de corte con el eje X, el menos 1, 0 y el 1, 0. Si no sabemos que la función es decreciente a la izquierda del 0 y creciente a la derecha del 0 y que en ambos intervalos la función era cóncava. Si con nuestros datos no tenemos información suficiente, podemos ayudarnos de una tabla de valores.